Hola y bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Central Hispana en Wharton, Nueva Jersey. Somos una iglesia dedicada a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y a edificar a cada oyente con mensajes llenos de esperanza y verdad bíblica. Nos alegra que estés aquí y esperamos que este tiempo sea de bendición para tu vida. Primer libro de Samuel, el capítulo 1, versículos del 26 al 28. Hoy hacemos una pausa a la serie de mensajes que estamos exponiendo acerca de la gracia de Dios. Y que hoy esta interrupción obedece a que por motivo de la celebración del Día de las Madres queremos hacer una reflexión en un personaje bíblico muy lindo, una mujer que anhelaba con todo su corazón ser madre y que no solamente lo obtuvo, sino que a bien ella dedicó ese niño al Señor. Así que vamos a estar en pie y vamos a leer en 1 Samuel capítulo 1, versos del 26 al 28, y le hemos titulado este mensaje Ana, el ejemplo de una mujer piadosa, una mujer que agradó a Dios y que tuvo un espíritu, un corazón de maternidad hermoso. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Qué bendición, ¿verdad? A todas aquellas que Dios le ha dado el privilegio de ser madres. Entiéndase, porque hay muchas que por situaciones ajenas a ellas, por condiciones de salud, han deseado con todo su corazón ser la madre biológica de un niño, pero no se la ha dado. Pero qué hermosas son esas mujeres que pese a esa incapacidad, ellas proceden a ser madres mediante la adopción, que es tanto o hasta más hermoso en el sentido de que está tomando a una persona que no comparte su misma sangre, no comparte en ocasiones hasta su misma cultura, pero decide tomar a ese niño o esa niña para que sean sus hijos y darle un hogar. Porque todo ser humano, mis queridos hermanos, anhela y desea tener un hogar. Para los que lo hemos tenido toda la vida, pues no se nos hace como tan fácil poder entender el que haya personas que no hayan sido privilegiados o bendecidos con tener un hogar. Y estas personas eh, han tenido que vivir o huérfanos, o han tenido que vivir de hogar en hogar en hogar, o han tenido que ser criados por personas que sencillamente pues los tienen en su casa, les dan una habitación para dormir, le dan alimento, pero no le dan el cariño y el amor de un hogar. Porque Dios nos creó así. Nosotros anhelamos tener un hogar. Y un hogar no es simplemente en las cuatro paredes de la casa, sino hogar es ese calor humano, ese amor, el tener padre, madre, y en este caso también hermanos, y hasta las mascotas que son parte de la familia. Yo siempre he dicho que el Edén o el paraíso de una persona debe ser su hogar. Fuera del hogar tenemos tantas batallas en esa gran faena, ¿verdad? Y tarea de ganarse el sustento para esa familia, pues se pasan muchos sacrificios, ¿verdad? Está la dignidad del trabajo, pero también está el sufrimiento, la ansiedad que trae con tener jefes que no son muy considerados. Y saber que tienes que soportar en algunas ocasiones hasta faltas de respeto de algunos compañeros de trabajo y hasta de jefe, pero es porque no te puedes dar el lujo
de renunciar a ese trabajo porque tu familia necesita ese sustento. Así que son muy pocos, ¿verdad? Y bienaventurados aquellos que se desempeñan en un área laboral donde están contentos, no es un ambiente tóxico, donde su jefe es considerado y donde usted es responsable y cumple con las normas del lugar. Eso es algo de verdad triplemente bendecido, pero la mayoría no goza de ello. Ahora, has tenido esas pruebas diarias en 8 o 9 horas fuera del hogar, pero espera llegar a ese hogar. Oh, wow, estar en ese hogar donde tienes, ¿verdad?, el descanso de quitarte los zapatos y tirarte allí en el reclinable y respirar. Pero lo que hace a uno respirar y descansar no es solo el reclinable, no es eso. Es que vienes y estás con tu esposa, con tu esposo, estás con tus hijos. Estás en tu hogar, en tu Edén. Y lo que debemos luchar, y esto sería también motivo para otro mensaje, debemos luchar en el sentido de mantener esa cultura de amor, esa cultura de tolerancia, esa cultura, claro, de estructura, un hogar, pero sobre todo que sea ese lugar donde es el oasis, porque así debe ser el hogar. Ese momento, esos momentos donde compartimos y descansamos, no simplemente en el acto de dormir físicamente, sino que descansamos en que me siento con la gente que yo confío, me siento con la gente que yo amo, ellos también se sienten así conmigo. Somos libres en nuestros hogares. Un hogar feliz es aquel donde tú te sientes libre. Oh, sí, libre, contento. Y entonces ahí recupera las energías para que el otro día vengas y vayas a trabajar. Le digo esto por lo lindo y lo importante que es tener un hogar. Vivimos una generación que, sea por lo que sea, están como retrasando cada más ese momento de tener un hogar, ¿verdad? Pasadas generaciones se casaban más jóvenes, pasadas otras generaciones tenían hijos en tempranas, ¿verdad? Siendo jóvenes, ¿verdad? La generación de hoy pues lo está dejando más para después. Tanto el casarse como están dejando para después, están procrastinando el tener hijos más adelante. Esas son decisiones personales que respetamos, pero creo que mientras más joven podamos levantar una familia y podemos tener las fuerzas para levantar la misma, disfrutar las etapas de nuestros hijos, para que cuando llegue lo natural, que ellos ya tengan su vida, entonces entremos en otras etapas y disfrutemos cada una que en su momento. Ahora, a las madres, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres han anhelado, como le dije al principio, ser madres y no han podido? En las Sagradas Escrituras tenemos algunos casos de mujeres que lamentablemente tenían esterilidad. ¿Por qué ese énfasis en la esterilidad o en la descripción o en la selección de personajes en las Escrituras de mujeres que tenían esterilidad? Bueno, primero porque la cultura judía es una cultura de familia. Ellos valoran mucho la familia. ¿Por qué? Porque Dios mismo la estableció desde el principio. Lo segundo es que de acuerdo a esa misma cultura y a esa importancia de la familia, aquellas mujeres que no podían tener hijos se consideraban como desdichadas, se sentían en algunos casos como malditas y hasta para efectos sociales pues no eran vistas con muy buenos ojos, ¿verdad? Y por ende también las mujeres estériles, que el anhelar con tanto deseo tener un hijo y no dárselo es motivo de una gran depresión y gran tristeza. Ahora, lo lindo es que la Biblia también te aparece, según te mencionan, mujeres con esterilidad, mujeres que Dios las visitó y pudieron procrear hijos, como fue el caso de Sara, la esposa de Abraham, como fue el caso del personaje que estamos estudiando los miércoles, de Sansón en el libro de Jueces, que vimos que Dios le concedió a la madre de Sansón poder procrear ese niño que luego sería dedicado en el voto nazareo para ser el libertador, el juez para libertar al pueblo del ataque de los filisteos. Así que una de las cosas que se resalta en la Biblia, en algunos de los versos y salmos, es que Dios hace fructificar la estéril.
Y lo dice no solamente en el ámbito de la maternidad, sino también en el ámbito de la vida. O sea, nos podemos sentir estériles en términos de que nuestra vida no esté dando fruto, o nuestro ejercicio profesional no esté dando fruto, o lo que sea, nos sentimos secos. Pero déjeme decirle algo, que cuando Dios está involucrado y nosotros ponemos nuestra fe en Él, el Señor hace que lo estéril dé fruto. De fruto. Aquí esta historia es una historia sumamente dramática. Ana es el personaje, como ya le hemos anticipado, ella era estéril. La historia dice en el capítulo 1 de 1 Samuel, dice, hubo un hombre de Remataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Frateo. Y él tenía 2 mujeres, y eso era propio de la cultura de ese entonces. Hay que aclarar que la Biblia no patrocina la poligamia, ¿ok? O sea, estos son casos excepcionales, son casos de la cultura del Antiguo Testamento, porque cuando vamos al Nuevo Testamento sabemos claramente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Solo una mujer, solo un hombre. Dice, y tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Así que ya debe tener una idea del conflicto y la ansiedad que había en ese hogar, en el cual una tenía sus hijos, la otra no podía. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, vemos ese contraste siempre de 2 personajes antagónicos. Vemos una persona como Abel, que era un hombre que le daba sacrificios a Jehová y eran agradables a Dios, pero teníamos a Caín, que daba un sacrificio que ante los ojos de Dios no era agradable, y eso trajo algún tipo de fricción. Y se contrasta a Abel, que aquel por la fe daba más excelente sacrificio que Caín, y Caín que no quiso aprender y lamentablemente obró mal asesinando a su hermano. Vemos otros personajes como en el caso de Ruth y Orfa. O sea, una de ellas, las 2 en un estado de ¿qué? De enviudez, y una decide volver a aceptar la oferta de su suegra para volver a los moabitas, y Ruth que decide acompañar a su suegra y estar con ella en ese momento de dolor, y sobre todo reconocer al Dios de su suegra. Y vemos la historia de un David y un Saúl que era inseguro, que no tenía las capacidades de liderazgo, que impresionaba con su físico, pero con su carácter no. Y cuando Dios llamó a David y el pueblo comenzó a reconocer a David, Saúl comenzó una guerra con él. O sea, el punto que quiero decir es que la Biblia te presenta muchas veces este drama de 2 personas completamente diferentes. Y dice aquí que no solamente es que Penina tenía hijos y Ana no los tenía. Es que mire esto, en el verso 5 describe a Ana como una mujer de Dios. Dice, pero a Ana, dice, daba una parte escogida porque amaba a Ana. O sea, entiéndase, su esposo tenía consideración con Ana, no la despreciaba por su esterilidad. Sin embargo, tenía atenciones con ella. Dice, le daba una parte escogida, o sea que tenía atención con ella, aunque Jehová no le había podido conceder tener hijos. Él la atendía bien, pero tenemos a Penina, que a veces en la vida esta Penina puede ser compañera de su trabajo, esta Penina puede ser un familiar suyo, esa Penina puede ser un vecino, esa Penina puede ser alguien que esté cerca de nosotros y que viene a ser como un aguijón en nuestras vidas. Porque miren cómo la describe la actitud de Penina. Y su rival la irritaba. Tóxica. Enojándola y entristeciéndola porque Jehová no la había concedido tener hijos. O sea, Ana de por sí sufría el no tener hijos, porque como mujer y más de ese tiempo anhelaba la maternidad. Pero a todo eso entonces unirse que la otra, en lugar de consolarla y hasta de inclusive decirle, mira, no te preocupes, yo tengo mis hijos, pero son como tus hijos también. No, ella le irritaba y le producía más dolor y tristeza.
Dios mío, cuesta tanto trabajo reconocer que existe gente tan mala. ¿Verdad que sí? Y digo mala, no ignorante. ¿Por qué? Porque realmente hay que tener un nivel de maldad para hacer eso, de tomar a alguien que está en sufrimiento por causa de una esterilidad y a eso añadirle más aflicción con tus ataques, como hoy le llamamos de bully. Así que Ana estaba no solamente con su sufrimiento personal, sino también con el ataque despiadado de esta mujer llamada ¿qué? Penina. La irritaba, repito, enojándola y entristeciéndola. ¿Hay gente que disfruta haciendo sufrir a otros? Lamentablemente, sí. ¿Por qué? No tenemos mucha información de Penina, pero a veces que son personas que en sí son amargadas. Son personas que son inseguras en sí mismos. Posiblemente hasta le tenía celo a Ana. ¿Por qué? Porque veía que a pesar de que ella era estéril, sin embargo el Cana tenía favores para con ella. Son personas que no pueden ver feliz que a los demás. No pueden dar consuelo porque ellos mismos no tienen paz. Y esta mujer la irritaba. Y dice así, escucha el verso 7, porque quiero que se identifique, porque el propósito de la narrativa es que usted y yo nos identifiquemos con Ana. Y dice, y así hacía cada año. O sea que esto no era de un momento. Esto era como una gota que cae del techo. Y dicen algunos que algunos prisioneros de guerra, entiéndase en la Segunda Guerra Mundial, uno de los castigos que se les daba era que los sentaban bajo una gota de agua que insistentemente caía sobre su cabeza. Y usted dirá, ¿y cómo eso molesta? Bueno, póngase que de momento los primeros 15 o 20 minutos usted se está refrescando con la gota. 30 minutos, 1 hora, 2 horas ya eso molesta. O sea, eso debe ser un impacto psicológico de que esa gota está constantemente cayendo sobre tu cabeza. Así estaba esta mujer atormentando a la pobre Ana. Dice, y así cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. ¡Qué buena era Ana! Porque si hubiera sido boricua, Penina no hubiera estado haciendo eso. Y digo de mi país, las boricuas tienen sangre caliente, aunque sean cristianos, hermanas. Yo uso la imaginación. ¿Cuántas cosas, mis queridas hermanas, lo hubiera dicho una Ana boricua? Y vuelvo y le digo, yo creo que los dominicanos también comparten esa sangre caribeña, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Y obviamente mis queridos hermanos centroamericanos y suramericanos, claro, porque todo el mundo tiene sus límites. Yo creo que personas como Ana son únicas. O sea, las hay, pero me da risa porque yo me imagino una Ana boricua. No quiero decir lo que me estoy imaginando. Yo creo que la hubiera tolerado el primer año, pero yo creo que ya un segundo o más, yo creo que no creo. Así que Penina tiene que darle gracias a Dios también, que estaba irritando a una persona sumamente pacífica, a una persona que no le devolvió mal con mal. Y entonces el verso 8 dice, y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, este hombre era considerado, este era un buen hombre. Y ciertamente para ella era una bendición tener al Cana. Pero tener a Penina al lado no era bueno. Y aunque él era mejor que 10 hijos, sin embargo, hermanos, el lugar de un hijo es un hijo. El amor que uno le tiene a su esposa es único. El amor que uno le tiene a los hijos es único. Y yo amo a mis hijos con todo mi corazón, a Carly y a Josué. Pero sé que mi esposa debe tener un cariño aún más especial. No mayor, pero es más especial. ¿Por qué? Porque ella los cargó por 9 meses. Ella recibió la noticia de poder decir que va a tener un niño. Lo cargó por 9 meses. No, gozó una intimidad con ellos realmente
Impactante porque eran parte de ella. Y nacen y seguirán siendo parte del corazón. E hijos que estamos aquí, yo lamento que mi mamá partió hace 4 años con el Señor y el Señor me la tiene allá. Pero la extraño todos los días. Porque el amor de mi mamá hacia mí y mis hermanos literalmente fue un amor incondicional. Mi mamá se sacrificó muchísimo para echar hacia adelante a la familia. Claro, mi papá le tocará su reconocimiento el Día de los Padres. Mi papá tremendo, señor, un caballero. Pero mi mamá se sacrificó en todo para que nosotros pudiéramos tener no solamente el sustento, sino el amor y darnos el norte para tener carreras universitarias. Se sacrificó. ¿Y qué es lo único que ella pedía? Que nosotros le reciprocáramos con amor. Eso era todo. El amor de una madre, hermano, yo me quedo corto como hombre a tratar de describirlo. Yo lo único que puedo hablar del amor de una madre es por lo que yo recibí. Lo que yo recibí. De que, ¿por qué algunos hermanos aquí cuando visito sus hogares me dicen, aquí está la silla del pastor que es una mecedora? Y ya los hermanos me conocen. Su casa debe tener una mecedora cuando yo os visite, y se lo dije en Reina Valera. Y es porque, yo le voy a decir algo, yo creo, y yo tratando de encontrar por qué ese amor por las mecedoras, es que mi mamá, yo fui muy enfermizo cuando niño. Y yo lo único que recuerdo así de mis múltiples enfermedades de niño era mi mamá meciéndome, dándome agua para que la fiebre no me deshidratara y leyéndome un comic book. Lo que decíamos en Puerto Rico, un paquín, una historieta. Ella me leía eso y me hablaba y yo tengo ese recuerdo tan vívido en mi mente. ¿Cuántas veces ella me mencionó? ¿Cuántas veces dejó de dormir para que yo me pudiera sentir cómodo dentro de la condición de enfermedad que yo tenía? De los famosos sarampiones que para ese tiempo eran grandes. Las paperas que daban para ese tiempo, que ahora yo espero que no resurjan. La viruela, la varicela, todas esas cosas. ¿Quién de mi edad no tiene una marquita en el brazo de la famosa vacuna de la varicela? O no tiene una marca en la frente de las marcas que le dejaba que el sarampión o le dejaba. Eran las enfermedades comunes, pero ahí estaban nuestras madres dándonos amor y dándonos alivio dentro de ello. Ana amaba y apreciaba a su esposo, pero anhelaba tener un hijo. Porque, como le dije, son amores diferentes. Son amores valiosos, pero son ¿qué? Muy diferentes. Pero ¿qué hizo Ana? Ana, como mujer piadosa, esta mujer entregó su causa delante de Dios y oró. En el verso 12 del capítulo de 1 Samuel describe que ella oraba largamente delante de Jehová. O sea, esta mujer desbordó su corazón delante de Dios en oración, pidiéndole que Dios le concediera el tener un hijo. ¿Y saben qué? Dios le concedió la petición. Entonces, en la porción que leímos de esta historia, que es el capítulo 1, los versos 26 al 28, es cuando ya ha nacido este niño y ella va a hacer algo que la distinga aún más como una mujer piadosa, y es que ella dedicó su niño al Señor. Miren esto. Hermano, en la vida cristiana y especialmente en el peregrinar ministerial que Dios me ha permitido tener, yo he visto personas que tienen grandes peticiones delante de Dios, pero ocurre como aquellos que tenían lepra, que le pidieron al Señor, Señor, sánanos de la lepra, y una vez que se los dan, no los ven más. Algunos han pedido eso, han pedido que se les sane una enfermedad, Dios los sana, no los ven más. Algunos inclusive piden y dicen, pastor, ore para que se me conceda la compra de este hogar. Y dicen, no, y cuando tenga este hogar se lo vamos a dedicar al Señor y eso va a ser para la iglesia, patatín, patatán. Nunca visité esa casa porque no me invitaron. De hecho, no fue más a la iglesia. Y eso no ocurrió una vez, no ocurrió dos, muchas veces.
Créanme que en el ministerio pastoral uno desarrolla un cuero luego, porque al principio eso afecta, la segunda vez también, pero ya llega la tercera que uno se sorprende cuando cumplen la promesa. Y cuánta gente pide cosas al Señor y Dios se las da y luego se olvidan. Aquí Ana lo rogó con todo su corazón, pero también hizo lo propio y se lo dedicó ¿qué? Al Señor. Dice en el verso 26 que leímos, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Qué aprendemos, mis queridos hermanos? No solo esto para mis queridísimas damas, ilustres damas, mis hermanas de la iglesia que son madres, sino también para nosotros que somos hijos y somos padres. Lo primero es que vemos un principio, y es que Ana reconoció algo que también nosotros debemos reconocer. Los hijos son un regalo de Dios. ¿Okay? Ella lo sintió mucho más de cerca, puesto que ella era estéril. Y al ver la oración contestada, pues obviamente estaba muy alegre. Y reconoce que esto es un regalo de Dios. Pero aunque usted no sea estéril, aunque usted haya estado saludable en ese aspecto y haya tenido sus hijos de una manera natural, sin tener que irse a tratamientos o en este caso una intervención directa de Dios, recuerde algo: sus hijos son un regalo de Dios. Son como saetas que se envían a la vida. La Biblia dice en los Salmos: bienaventurados los que los tengan. No estamos aquí desmereciendo jamás a los que por X o Y razón han decidido no tener hijos. Solo ellos con Dios sabrán y no les juzgamos. Pero mi hermano, aquellos que tienen y tenemos hijos, especialmente las madres que son las protagonistas hoy, el Señor y las madres, eso es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. O sea, ella lo vio como un acto de satisfacción, lo vio como un acto de bendición que viene ¿de qué? De Dios. Yo sé que el proceso de crianza no es fácil, porque estamos lidiando con un ser humano pequeño con las mismas luchas de un grande. Solamente que ignorante. Aunque hay algunos adultos que yo no sé. Mire, acaricio mi barbita. No sé, hay algunos como que, porque uno dice que ese es ignorante porque es niño. Ay, pero ese tiene 40, yo no sé qué le pasa. ¿Verdad que sí? Tiene 50 y... La gente dice nunca es tarde, pero a él se le está haciendo tarde ya. Ok. Aún a pesar de las luchas que se puedan tener en la crianza de los niños, aún en los momentos que hay que impartir estructura y disciplina, porque es parte del proceso y del amor, aún con las noches desveladas, yo sé que usted ama profundamente a sus hijos y que son una bendición de Dios. Una bendición. Una bendición de tal magnitud que siente realmente que llena su vida. Es algo que es hasta bastante difícil de expresar con palabras humanas. Pero recordemos, es un acto de Dios, es un regalo de Dios. Alguien naturalista, no creyente de Dios, me dice, eso es un proceso biológico. Yo lo sé que hay un proceso biológico, fisiológico. Yo sé, y no voy a entrar en esos detalles, yo sé. No vienen de la cigüeña, no, yo lo sé. Yo lo sé. Ahora le voy a decir algo. ¿Quién puso ese mecanismo en función? ¿Quién dio esa capacidad de procreación? ¿Quién vino primero, el huevo o la gallina? ¿No fue el huevo? No sé. La gallina puede ser. I don't know. El punto de todo esto es que sigue siendo un regalo de Dios. Y que el hecho de que esta mujer estéril haya solicitado de Dios su intervención para ella poder procrear, nos dice que la vida le pertenece a Dios.
Dios da la vida y Dios la quita. Oh, para algunos eso suena tan misterioso y lo podemos filosofar de 20 maneras. Pero de esas 20 maneras te invito a filosofar de la manera contraria. El problema que crea es no creer que Dios está en todo eso. En que simplemente somos algo casual, que nosotros somos algo improvisado de la nada, aunque la nada no produce nada, porque eso es así. Pero yo no creo en Dios, pero olvídense, la ciencia va a seguir resolviendo este asunto de dónde yo salí. Y le voy a decir algo, yo creo en la ciencia. Creo en la ciencia. Yo, a diferencia de otros evangélicos o cristianos que ven a la ciencia como un enemigo, yo la veo como un aliado. ¿Por qué? Porque yo veo la ciencia que primeramente la originó Dios. Entonces la ciencia es simplemente el esfuerzo humano para entender lo que Dios hizo. That's it. Y que cada vez que ve la complejidad de cómo está hecho la naturaleza, el universo, debe llevarlos a admirar al Creador. Claro que en el proceso van a seguir negación, en negación, en negación, en negación, hasta que un punto la sabiduría del hombre tiene sus límites y entonces solo puede despachar el asunto con decir, todavía no sabemos, pero alguien lo va a descubrir después. Y ustedes saben algo, a través de la fe hemos descubierto cuál es la causa. Es Dios. Es Dios. Precisamente veía el testimonio en un podcast, lo escuchaba, porque no lo vi, lo escuché, de un hombre, un médico de muchos años, más de 50 años en la práctica y ahora vino a la fe. Y él dice que caminó toda una vida negando la existencia de Dios, viviendo obviamente sin Dios. Hasta que ciertos casos que él tuvo que atender como profesional, de los cuales él no encontró explicación. Tanto de recuperación como de experiencias de personas. Que cuando lo consultaba con sus demás compañeros con más experiencia con él, decían, esto no se resuelve a no ser que exista algo. Que algo intervino más allá de nosotros. Y él luego dice que él tuvo que arrodillar su orgullo y decir, Señor, tú eres real. Hermanos, los hijos son ¿qué? Un regalo de Dios. Lo segundo, mis queridos hermanos, y esto va unido a lo primero, es que los niños pertenecen a Dios. Y decimos los niños porque estamos en el contexto de madre, de la historia de Ana con su niño, y ella lo dedicó al Señor. Pero nosotros pertenecemos a Dios. O sea, como dijo el apóstol Pablo en su discurso a los atenienses, de Él venimos, de Él salimos. De toda nación, de toda tribu, todos vienen del mismo lugar. Que ha habido un desarrollo y que cada cual ha desarrollado unas características de acuerdo al medio ambiente donde se encuentra. Hay diferentes idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son asuntos sociológicos, culturales. Pero la clave del asunto es que todos venimos ¿de qué? De Dios. Los niños pertenecen a Dios. La presentación que hizo Ana es decirle, no solamente, Señor, tú me has dado este regalo de esta bendición de tener a este niño, sino también este niño te pertenece a ti. Nosotros como iglesia bautista, los bautistas no bautizamos los niños cuando recién nacidos, a diferencia de otros hermanos en la fe que así lo hacen. Nosotros no lo hacemos desde el punto de vista que creemos que el bautismo es un acto de fe y un acto consciente del que es bautizado. Entonces, ¿qué hacemos cuando los niños son recién nacidos? Nosotros los presentamos al Señor. Seguimos ejemplos como el que hizo Ana. El mismo Jesucristo fue presentado en el templo cuando nació. Y luego fueron bautizados más adelante. Nosotros seguimos ese paradigma bíblico. Ahora, con respeto a las demás denominaciones que, de acuerdo a sus interpretaciones, entienden que el bautismo debe ser administrado a un recién nacido. Nosotros respetamos, compartimos, conversamos sobre el asunto y dejamos que la Biblia tenga el punto final. Pero el punto de todo esto es que los niños pertenecen a Dios y se los presentamos al Señor. Y qué bendición, hermano. Y presentárselos no es simplemente un rito, un acto. Es que hasta cuando son adultos se los presentamos al Señor diariamente. Ay, hermano, disfrute mientras sus niños son pequeños, aunque sean así ruidosos,
aunque sean así un poquito de que, ¿verdad? Te dejan los legos tirados en el piso. Y qué horrible es pisar un lego con el pie descalzo. Es una experiencia diabólica. ¿Usted ha pisado un lego con el pie descalzo? No sé, es que la sensación te llega al cerebro y viaja por niveles que son increíbles. Pero va a llegar un momento, hermanos, que usted va a querer decir, Dios mío, si tuvieran esos legos en el piso. ¿Por qué? Porque ya llega una etapa de adolescencia y la etapa de adultos. Y llegan a la etapa de esta adolescencia donde todos son más sabios que usted y que yo. Donde está preparado para esa etapa o está pasando por esa etapa donde todo consejo que usted le da se lo batean como si fueran jugadores de las grandes ligas. Donde usted siente que, ok, yo estoy hablando por hablar y hasta les molesta porque te responden con Ellos no te dicen abiertamente que no te están haciendo caso, pero hacen unas muecas, un lenguaje corporal que tú dices, olvídate, Dios. Fíjate. ¿Por qué? Porque alguien dijo que nadie sabe más que un adolescente de 16 años. Ellos lo saben todo. Todo. Entonces, uno va a decidir o estar en una guerra constante o decir, mira, yo te doy el consejo y presentárselo al Señor. Y presentárselo al Señor no para que le despeje el camino, sino para que se equivoque y se dé fuerte. Y usted dice, ¿qué? Sí. Usted y yo, ¿cuándo aprendimos? Cuando nos dimos fuerte. Porque no debemos decir que porque somos adultos, no. Cuando fuimos adolescentes también fuimos un problema. Fuimos algunos menos dolor de cabeza, como este servidor. Una cosa tremenda. Pero fuimos. Y no fue cuando nos dimos contra la pared por no seguir el consejo. Claro, tampoco somos lo suficientemente humildes para decir, papi, tú tenías razón. No, nos lo reservamos y solamente se lo decimos cuando el ataúd está bajando a la tierra. Qué horrible. Ahí es cuando decimos, papi, tú tenías razón. Pero no hay que esperar a eso. Creo que el tiempo es hoy y no que los padres estemos esperando eso para sentirnos más grandes, sino viene a ser como una palabra sanadora y al mismo tiempo como una palabra de admisión porque usted va a ser padre algún día. ¿Hay padres que se equivocan? Claro que sí. ¿Hay padres que no han sido tan padres? Claro que sí. Dicen por ahí que madre no es la que pare, sino la que cría. Y es cierto. Hay algunas que tienen la bendición de dar a luz a hijos, pero no crían a sus hijos. No son madres de sus hijos. Y hay otras que simplemente han adoptado un niño y son más madres. Pero si usted está en Cristo, usted no solamente es madre porque parió, usted es madre porque es madre en todo el sentido de que de la palabra. Y entonces esos niños pertenecen a Dios. Usted los cría, usted, ay, qué lindo. Ya me acuerdo cuando mis hijos eran niños, iban a todo. Yo era el predicador favorito de ellos. Era. Sí. Mis hijos hasta me decían, papi, te quiero acompañar al seminario. Cuando yo daba clase en el seminario, ellos tenían que 5 o 6 años. Y yo, pero que no, y ellos se llevaban un papelito, un Game Boy, y yo daba clase en el seminario y yo sentadito en una esquina, y los demás compañeros, los seminaristas decían, oh, esos nenes son ejemplares, es que mis niños son buenos, claro, son buena gente. Ellos no molestaban, ellos se quedaban ahí. De regreso me decían, papi, ¿de qué tú hablaste? De esto, aquello, y yo, bla, bla. Llegaron a los 13 años. Sí, seguían yendo a la iglesia. Pero yo decía, mira, acompáñame al seminario. Estoy cansado. Estoy cansado. Mira, voy a dar una conferencia. Me invitaron a predicar a tal iglesia. Mami va contigo. Mami va contigo. A eso sí, cuando llegaba me preguntaban, ¿cómo te fue? Yo, sí. Y para la próxima, yo te acompaño, vamos a ver. Pero son etapas. No es que dejaron de amar a Dios, no. Son etapas. Son etapas. Disfrutemos cada etapa en el nombre del Señor. Los niños pertenecen a Dios y por último y no menos importante. Y escuchen, y esto nos toca a ustedes como madres y a nosotros como padres. Los niños son una manera que nos permite Dios estar cerca de Él. Escuche bien. Los niños son una manera, una forma de permanecer cerca de Dios. ¿Por qué?
¿Cuántas veces nuestras oraciones es por ellos? No es ni por nosotros. Entonces, qué curioso. Nuestros hijos no solamente son una bendición de Dios porque nos permite ser madres, padres, sino que nos permite estar cerca de Dios. ¿Cuántas veces no hemos orado cuando están enfermos? Pero no solo cuando están enfermos, cuando están en esa etapa de la adolescencia. ¡Qué piedad! Hay ayunos intencionales y ayunos no intencionales. Hay mucha oración. ¿Para dónde vas? Ay, ¿por qué te tengo que decir para dónde voy? Ay, bendito sea Dios. Señor. Está bien, mijo, pero ¿me puedes llamar cuando llegue a las 11? Ah, te tengo que llamar. El chico es para saber que estás bien. Está bien. No llama nada. Y uno, ay, Señor, bendice. Y total, no está haciendo nada malo, pero uno, ay, Dios mío, yo lo que quiero es nada más que saber que está bien, está bien, está bien. Y después viene un mensajito así como tímido. Estoy bien. Así como que, estoy bien. Y llega. Al principio no se levantaba para recibirlo, pero después yo dije, no, le va a dar vergüenza. Pero sin embargo, no pocas veces nos sorprendieron tocando la puerta de la habitación. Y nosotros éramos los que nos hacíamos los dormidos. Estábamos despiertos velando. Y Michelle hacía, y yo, y los gatos así, espalallados en la cama. Y ellos así, papi. Y yo, ajá, dime. Yo, mira el show, el artista. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llegué bien. Ah, qué bien, vete a dormir. Yes. Yo no había dormido nada. Ah, pero yo tenía que mantener el porte, ¿o no? ¿O no? Dígame, ¿verdad? Óigame, claro. Pero en ese tiempo, orándole a Dios. Y usted sabe algo, su oración a Dios por sus hijos nunca dejará de cesar. Entonces, por lo tanto, sus hijos son, en cierta medida, una forma de adorar a Dios porque nos mantiene a Dios pegados. Señor, bendíceles, Padre, guárdales, mi Dios. Nos mantiene conectados y sobre todo orando por algo, Señor, que se acerquen a ti. Porque te los dedicamos a ti, te pertenecen a ti, pero Señor, en tu tiempo, que vengan a tus pies. Y le voy a decir, mis queridos hermanos, usted eduque a sus niños en los caminos del Señor. Claro, enséñele la palabra de Dios, pero ellos tienen que venir a Cristo. Ellos no van a creer porque yo crea. Ellos no se van a consagrar porque yo esté consagrado. Ellos tienen que tener su propia experiencia con el Señor. Nosotros le enseñamos y llegará el momento, hermano, llegará el momento en que simplemente dirán, wow, lo que me enseñaste, aquí está. Ahora sí. Y le voy a decir, lo que se siembra de niños permanece. Tenga fe y confianza, porque el Señor va a bendecirles y es poderoso para atraerlos a sus pies. Por lo tanto, hoy, madres, Dios me las bendiga. Dios, un aplauso. Dios me las bendiga. Las abuelas, Dios las bendiga. Yo espero algún día ser abuelo, Michelle. Mi hijo, si me están viendo ahora, yo estoy tratando de mantenerme bien, porque no quiero que mis nietos me sorprendan. Y ese es mi abuelo. Mi hijo, es que tu papá esperó a los 60 años para tenerte. Pero ahora puedo irme con el Señor que te vi. Pero aquellos que tienen nietos, Dios me los bendiga también. Y a los que serán padres, Dios me los bendiga también, y madres. Así que vamos a orar. Y quiero que luego las madres pasen por aquí adelante porque tenemos un detalle. Antes de las plantas, de los arreglos florales. Es que me fui como que muy... me fui. Vamos a tener la participación de los niños. Ok, muy bien. Pues vamos a orar y las madres van a recibir una participación de los niños bien bonita. Así que vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta tarde y gracias por la exposición de tu palabra. Gracias, Señor, y permítenos, Padre, que en nombre de Jesús, Señor, no solo este día, sino siempre, reconocer, Padre, a las madres, agradecer por nuestras madres,
Y nosotros como esposos valorar, Señor, a nuestras esposas y también su rol de madre. Siendo, Señor, no solamente proveedores de lo material, sino sobre todo dándole apoyo, amor, cariño. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Avisarle